Llegó al Paraguay hace 10 años. También como muchos yo me sentí muy conmovido y comencé a buscar algunos datos. Entre ellos tuve la oportunidad entonces de hacer la traducción al guaraní de la propia biografía del Papa. Y luego de su famosa encíclica también fui leyendo y haciendo la traducción. Y acá vamos a ver una de las frases que también resaltan y hacen profundamente a la esencia del Papa. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos. Cuando hay pobreza en el corazón. Dice. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Tremendo, ¿no? Qué frase, ¿eh? Sí. Me gustaría que pongamos esa frase en pantalla para la gente, porque no es fácil, sobre todo a esta hora de la mañana y en la expresión, para que podamos repetir. Sí. En castellano, en español, ¿cómo? Dice, no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Tal cual. Sí. Coincidimos plenamente. Y él habla del dinero en algún momento. ¿Recuerdan en una entrevista cuando dice? Que decía que es una herramienta para el engrandecimiento personal o la pobreza personal también. Y allí, precisamente el domingo pasado, estábamos recordando con Francesco acá una de las frases de él. Dice, quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio. Qué fuerte, qué fuerte, maestro. Y Muejara, no sé, es difícil hablar del número de personas porque por donde se ve a miles de fieles. Pero además de eso hay que tomar en cuenta que en todos los países del mundo, cristianos y no cristianos, hoy día, en este momento, esta es la noticia que concentra la atención de todos y sobre todo conmueve a la población del mundo. Estamos hablando de un hombre fuera de serie, más allá de que en este caso sea nada más y nada menos que la representación de Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que él, a lo largo de su vida, trató de interpretar lo más fielmente lo que fue la tradición de Cristo como cristiano. Jesucristo no tuvo nada, ni auto, ni casa, ni dinero. Llegaba a un lugar y encontraba algún tipo de ayuda, de beneficio, de asistencia de parte de la gente. Así fue él, ¿verdad? Creo que lo más importante que hay que rescatar es ese aspecto. Él le devolvió ese ropaje cristiano a la iglesia, porque ya creo que llegó un momento en que se pasaron los límites, se cruzaron. Cuando estamos hablando acá de la opulencia, del oro, de la rimbombancia, ¿verdad? Y acá también esto tendría que ser siempre un llamado de atención, ¿verdad? Hay veces pasamos al costado de unas enormes iglesias, vemos a los sacerdotes en 4x4 y allí al lado nada más hay criaturas que están pidiendo dinero. Y la vida de Jesús no fue precisamente esa, fue una vida entregada a los semejantes. Y yo creo que Francisco finalmente, con toda esa representación, que creo que es la verdadera representación que un papa tendría que hacer de quien fue en vida Jesucristo, además de eso creo que lo más importante que él deja con esto, que por sobre lo material, primero está lo espiritual. Él le dedicó su vida a todo lo que sea la espiritualidad y a la formación de esa plenitud que cada uno tiene que tener como cristiano. Si aparte de sacerdote, en este caso ser la cabeza de la iglesia, un estadista, un político, en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Porque intervino en más de una crisis en el mundo, y lo hizo con cautela, lo hizo con mucha diplomacia, pero siempre estuvo presente y sigue estando presente, ¿verdad? Yo creo que este legado de él queda, y ojalá que el que le suceda tenga, digamos, ese mismo espíritu, esa misma característica papal. Le quería preguntar algo al doctor Núñez, que es una cosa que siempre me llamó la atención. ¿Cómo que pudo sobrevivir con un pulmón el doctor? Hago un comentario así poquito. Yo tuve un hermano que falleció en tiempo de pandemia, le había reventado uno de los pulmones. Y recuerdo que el médico con el que yo estuve hablando me decía, es imposible que viva con un pulmón. Entonces, mi pregunta más bien a esto, muchísimo tiempo que llegó a vivir. A ver si qué hay sobre eso. Bueno, y compensaba el otro pulmón, era realmente la función, no va a ser óptimo como una persona que tiene completo, ¿verdad? Y en realidad seguramente también tenía ciertos cuidados para su salud, ¿verdad? Por eso
considerar también la fortaleza de presentarse el último día prácticamente de la Semana Santa para darse su mensaje, a pesar de lo agravado ya su salud, ¿verdad? Pero compensaba seguramente con el otro pulmón y ahí le forzaba bastante también a ese corazón seguramente. ¿Y una de las causas de la muerte tendría que haber sido eso o algún tipo de...? Realmente las complicaciones, ¿verdad? Él estaba convaleciente, estaba con una neumonía, prácticamente 2 meses internado, ahí se suma infecciones seguramente intrahospitalarias, el achaque de la edad, hipertensión, una diabetes, entonces no era fácil. Dentro de todo una fortaleza enorme y aparte considerando y viendo estas imágenes, la influencia no solamente religiosa, como estaba diciendo, sino política también de la presencia y la ausencia ahora del Papa, ¿verdad? Entonces todo ese estrés que seguramente estaba pasando también no va a ser manejable. Mañana van a ser, a ver un poco, 2014, 2025, 11 años, ¿sí? Que Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII fueron elevados a la categoría de santos. Y quien presidió la ceremonia, en este caso ya fue Francisco, contando con la atenta mirada del Papa Emérito Benedicto XVI. Era el 27 de abril de 2014. O sea, posterior a la muerte, mucho después de la muerte de Juan Pablo. Claro, por eso, y Juan XXIII mucho más. Lo de Juan Pablo II sí fue algo que estaba fuera del protocolo, porque se hizo en muy poco tiempo. Cortísimo tiempo. Porque para el proceso de canonización uno tiene que tener cierto proceso, se tiene que ver los milagros, comprobar los milagros para todos. Y en el caso de Juan Pablo II se omitió todo eso porque eran muy relevantes los milagros.